¿Sabías que David tenía un cuerpo de élite de guerreros, conocidos como los 30 valientes? Estos valerosos héroes eran conocidos por sus grandes acciones en batalla. Entre estos hombres hubieron valientes que acabaron incluso con gigantes. Pero entre este grupo selecto de valientes, hubo uno que me llamó mucho la atención, y era el gran guerrero Eleazar. Este valiente guerrero destacó en batalla al liquidar a muchos campeones de los filisteos y de jamás rendirse en batalla. Una de sus aventuras más notables fue cuando el ejército se quedó sin agua por varios días y cuando Eleazar y otros dos de sus compañeros escuchaban cómo David se lamentaba por no tener agua y cómo deseaba él poder tomar agua del pueblo de Belén, ya que en ese tiempo los filisteos habían tomado el pueblo de David, es decir, Belén, y se habían atrincherado en ese lugar. David tenía planeado llevar a cabo una ofensiva al día siguiente, pero toda la noche todo el ejército estaba extremadamente sediento. Para Eleazar y sus valientes, ver que su amado rey David estaba sufriendo era inaceptable, y en esa misma noche se infiltraron en el pueblo de Belén, que a pesar de que estaba lleno de tropas filisteas, pudieron usar la noche como escondite y pudieron acercarse al pozo de Belén y extraer agua, y de manera exitosa pudieron salir del pueblo y regresar al campamento de Israel y ofrecer agua a su sediento rey. Pero el honorable rey David, a pesar de que estaba agradecido por este acto, terminó derramando las aguas en las arenas. No porque el rey no quisiese tomar agua, sino porque él era tan honorable que decía de cómo él se podría atrever a beber agua mientras todos sus valientes soldados pasaban sed. Esto, en vez de que fuese humillante para Eleazar, era más bien algo que terminó aumentando su honor entre las filas de los soldados, de cómo su lealtad a su rey era incuestionable. Pero se podría decir que la más grande acción militar de Eleazar fue en una batalla contra los filisteos, en la cual los filisteos por fin contraatacaron al reino de Israel con una gran cantidad de tropas. Al principio el ejército israelí luchaba con honor, pero las grandes hordas de filisteos terminaban amedrentando las filas de los israelitas. Al final el ejército de David terminó retirándose, pero Eleazar, sabiendo que esta batalla era en extremo crucial, terminó llevando los pocos hombres que tenía y terminó atrincherándose en una finca que estaba en medio del campo de batalla, y para posterior usar sus defensas como una especie de castillo improvisado. Los filisteos, sabiendo que Eleazar estaba escondido en ese lugar, no dejaron pasar la oportunidad de liquidar al más grande guerrero de Israel y terminaron mandando hordas y hordas de guerreros para tomar esa finca. Al principio Eleazar y sus hombres pudieron repeler estas ofensivas, pero las hordas eran tan numerosas que llegaba un punto en el cual era imposible. Pero cuando Eleazar y sus hombres ya estaban en extremo agotados de tanto luchar, un ejército de Israel, inspirado por su valor, regresó al campo de batalla. Los filisteos, que habían pensado que habían derrotado a sus enemigos, posiblemente estaban perdiendo su tiempo algunas tropas en recoger los despojos del campo de batalla, para así poder saquear lo que los cadáveres habían dejado. Mientras tanto, otras tropas estaban rodeando la finca, haciendo que al fin y al cabo todo el ejército de los filisteos, por más numeroso que sea, se había dispersado en todo el campo de batalla. Pero en cambio, un Israel que había vuelto a la batalla estaba fresco y listo para luchar, y los filisteos no pudieron enfrentar tan poderoso contraataque. Afortunadamente, Eleazar pudo sobrevivir a esta batalla. Y cuando los soldados de Israel llegaron a la finca, vieron que Eleazar había luchado con tanta fiereza que su propia espada quedó pegada en su mano. Esta historia nos enseña lo dura y cruel que es la batalla espiritual que todos tenemos que enfrentar, que el enemigo nos ataca con una gran cantidad de oponentes. Puede ser compañeros de trabajo agresivos, problemas económicos, familiares, emocionales, y todo esto viene a través de diferentes fuerzas malignas. Pero Dios a su vez nos ha dado armas para enfrentar a todos estos atacantes, ya que Dios nos ha dado armas espirituales como el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, el clamor y la entrega total a Él. Todos estos elementos en el plano espiritual son armas muy poderosas que sirven para enfrentar a los enemigos que nos atacan, y que al igual como fue Eleazar, el gran valiente guerrero, que jamás soltó su espada y que se le terminó pegando en la mano, así tiene que ser con nosotros el ayuno, la oración y el clamor y la lectura de la palabra. Tienen que ser cosas que tenemos tan apegadas a nosotros y que las usamos tanto que ya debemos sentir que son cosas que están adheridas a nuestro ser. Me ha dado mucho gusto ver a hermanos en la fe que todo el tiempo leen la palabra y siempre que se mueven de un lugar a otro llevan una Biblia en su mochila, como sería el equivalente a tener siempre tu espada lista en tu cinturón. A su vez, hay hermanos que ayunan de manera constante en la semana, haciendo que esa poderosa arma esté adherida en su ser, enseñándonos Eleazar que jamás debemos soltar las armas espirituales, como lo dice la palabra en Éfeso, capítulo 6, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.